Hola chicos y chicas, bienvenidos a otro video del canal. Hoy vamos a estudiar un tema muy interesante de un curso estándar de física, electricidad y magnetismo. Lo que queremos estudiar es cómo es el movimiento de partículas cargadas en presencia de un campo magnético. ¿Listo? Queremos saber cómo va a ser ese movimiento. Parte de este video tiene una componente experimental donde vamos a ver un experimento en laboratorio muy chévere donde se ilustra este fenómeno. Después hablaremos al respecto. Por ahora nos vamos a concentrar un poquito en hacer un pequeño experimento pues en este programa Blender, en Blender 2.9, para ilustrar un poquito este fenómeno del que les estoy hablando. ¿De qué vamos a partir? Vamos a partir de crear un sistema de partículas y exponer ese sistema de partículas a un campo magnético externo. Y vamos a entender un poquito las propiedades de la fuerza magnética que experimentan estas partículas cargadas cuando se encuentran en este campo magnético. Para simular que las partículas están aceleradas en alguna dirección, es decir, que algo las puso en movimiento, vamos a simular el efecto de una diferencia de potencial de un flujo de partículas cargadas aceleradas por una diferencia de potencial utilizando una pequeña trampilla. ¿En qué consiste la trampilla? En que para acelerar nuestras partículas en una sola dirección vamos a utilizar un campo de fuerzas en Blender conocido como un campo de viento o tipo viento. Acá podemos ver que tenemos el force field tipo wind activo y acá les estoy mostrando en 3 dimensiones cómo se ve este campo y la dirección en la cual está actuando la fuerza externa que está actuando sobre nuestras partículas, valga la redundancia. Listo, entonces acá tenemos el campo de fuerzas, el force field activo. Vamos a volver a nuestra perspectiva desde el eje Z. Acá tenemos nuestro eje X, nuestro eje Y, nuestro eje Z. Y esta esfera que está acá está configurada como un emisor de partículas. Es decir, si yo me paro sobre esta esfera y voy acá, he creado un emisor de partículas, he colocado 100.000 partículas y he configurado pues que las partículas tengan un tiempo de vida de 10.000, disculpen, es decir, que dure 1000 frames las partículas apareciendo en nuestra simulación. Hay otras configuraciones que uno puede colocar y es digamos el efecto de aleatoriedad y que obedezcan una física tipo newtoniana en nuestro movimiento. Le quité efectos brownianos, arrastre y amortiguamiento pues para evitar que este tipo de fenómeno aparezca en el movimiento de nuestras particulitas. ¿Listo? Ahora, además de eso, configuré esta esferita de acá. Esta esferita que está acá es otro objeto que no tiene ningún tipo de acción activa, es decir, está también configurado como objeto pasivo. Y lo único que estoy haciendo es colocando este objetivo como receptor de la emisión de partículas, es decir, es una forma de generar la emisión de partículas en Blender, pero eso no tiene nada que ver con la física de lo que está sucediendo, simplemente es la forma en la que renderizo mi flujo de partículas. ¿Listo? Entonces, de nuevo, la idea es que configuro esta esferita como un emisor de partículas y renderizo mis partículas sobre este objeto, es decir, selecciono este objeto y queda configurada que esta es la esfera sobre la cual voy a trabajar como receptor de mis partículas. ¿Listo? Acá tengo este punto en el espacio que ya vamos a mencionar para qué es. Bien, ahorita no vamos a hablar de ese puntico en el espacio, simplemente vamos a mirar qué pasa si yo activo mis partículitas a moverse. Entonces naturalmente estas partículas van a empezar a acelerarse por la acción de este campo tipo viento que va a emular una diferencia de potencial en el espacio que acelerará mis partículas. Entonces, lo que yo espero es que mis partículas sigan la dirección del campo eléctrico, es decir, simplemente se aceleren a lo largo de la diferencia potencial y no debería observar ninguna deflexión en la trayectoria de mis partículas cargadas. ¿Qué pasará después cuando te introduzca el campo magnético? Eso es lo que queremos ver, porque queremos ver cuál es la naturaleza de esta fuerza en el espacio. Ese es el objetivo. Entonces, ahora simplemente voy a poner a correr mi animación y vamos a ver qué sucede con nuestras partículas. Entonces acá podemos ver lo que está pasando con mis 100.000 partículas y es que simplemente están siendo aceleradas en esta dirección en el espacio, que lo podemos ver por ejemplo en 3 dimensiones. Bien,
el force field está acelerando a mis particulitas y se están moviendo en línea recta, en teoría, siguiendo a nuestro campo eléctrico simulado naturalmente con este force field, que es como la pequeña trampilla para poder montar nuestra simulación del campo magnético sobre las partículas y ver qué es lo que sucede con nuestras partículas. Entonces, en este caso tendremos simplemente movimiento en línea recta de mi conjunto de 100.000 partículas en el medio y no estaría pasando absolutamente nada más. Voy a pararlo, voy a devolverlo acá, bien, al cuadro de inicio, bien, vamos a ir a nuestro frame número 0, vamos a darle enter acá y vamos a añadir ahora un efecto en el espacio, es decir, vamos a crear un campo magnético en el espacio. Pero para eso vamos a entender un poquito los acuerdos de la dirección del campo magnético. Entonces, pensando un poquito en lo que pasa, por ejemplo, con un imán o un solenoide, otro tipo de objetos que producen campos magnéticos, vamos a llegar a un acuerdo que tenemos acá en nuestra pantallita. Y es que si nuestro campo magnético está saliendo de la pantalla, vamos a representarlo con puntitos, ¿listo? Y si nuestro campo magnético está entrando dentro de la pantalla, vamos a representarlo con X. Esto es como pensar que el campo o este campo vectorial lo puedo representar como una flecha, ¿listo? Esto es lo que yo vería si veo el campo entrando, lo veo de frente, veo la punta de la flecha, y si veo la parte trasera, simplemente vería las plumitas de la flecha. Por eso solemos representarlo de esta forma. Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, el campo magnético representado de esta forma es un conjunto de flechas, un campo vectorial que está saliendo de la pantalla. Y en este caso está entrando, nuestras líneas de campo magnético están entrando a la pantalla. Bien, esto es importante tenerlo en mente para lo que estamos haciendo. Ahora vamos a volver un momentico a Blender. Bien, y vamos a colocar un campo magnético que va a tener unas reglas en particular. ¿Listo? Va a tener unas reglas bien en particular. Para eso primero vamos a hacer una aclaracióncita. Vamos a colocar de nuevo la simulación a correr. Vamos a poner una pequeña capturita, ¿listo? De nuestra simulacióncita. Vamos a tomar una capturita, bien, para hacer algunos acuerdos sobre direcciones. ¿Listo? Entonces, si nos paramos acá, vamos a nuestro cuadernito, vamos a aclarar, bien, que si estos son nuestros ejes coordenados, nuestras partículas en principio se están moviendo siguiendo esta dirección que voy a ilustrar acá con este color magenta. Es decir, en teoría la velocidad de deriva de nuestras partículitas apuntaría en esta dirección que corresponde a la dirección X. ¿Listo? Entonces, en pocas palabras podríamos pensar que estas partículitas se están moviendo con una velocidad que llamaremos velocidad de deriva. ¿Listo? Vamos a corregir acá un poquito la flecha que se me fue. La velocidad de deriva la podemos pensar como un vector que va a lo largo de la dirección unitaria Y. ¿Listo? Tenemos este vectorcito. Eso por un lado. Ahora, en este momento vamos a agregar un campo magnético al espacio y vamos a ver qué pasa con el movimiento de las partículitas. Para eso vamos a pasar de nuevo a Blender. Y voy a crear un campo magnético. Entonces le voy a decir acá Add. Voy a agregar un Force Field y vamos a elegir este campo magnético que está acá. Campo magnético. Entonces acá tenemos nuestro objeto, acá apareció nuestro campo magnético. Ahora lo vamos a ubicar en un punto del espacio. Entonces voy a colocarlo en este puntico que yo ya he elegido acá, porque lo que quiero hacer ahora es que haya una región donde el efecto del campo magnético es pequeño, es decir, como si no terminamos campo ahí, y otra región donde ya aparece nuestro campo magnético. ¿Listo? Entonces ahora tenemos acá nuestra regioncita. Bien, vamos a orientarlo un poquito más con nuestros ejes. Vamos a hacer un poquito más de zoom para que nos quede como bien alineadito, bien chévere acá. Entonces vamos a bajarlo un pelín. Acá moví fue los ejes. Listo, bien, perfecto. Ahí tenemos nuestro campo magnético. Ahora vamos a devolver nuestra animación al primer frame. Listo, a nuestro frame número, bueno, vamos a ir acá al frame número 0. Bien, y acá tenemos nuestra animacióncita y vamos a ver qué sucede. Entonces vamos a darle enter a nuestra animación y vamos a ver qué sucede. Vamos a hacer un poquito más de zoom y vamos a darle enter
y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces acá está pasando algo bien curioso, y es que las partículas están deflectándose, se están moviendo en una trayectoria que recuerda o asemeja a un arco semicircular. Vamos a mirar qué magnitud tiene nuestro campo magnético. Nos vamos a parar justamente en nuestro campo magnético que está acá. Vamos a ver la física del mismo y tenemos una magnitud del campo magnético bastante alta, 17.9. Eso nos está dando esa trayectoria que estamos observando acá en el espacio. Vamos a mirar un poco qué sucede si yo veo esa trayectoria en 3 dimensiones. Si yo veo esa trayectoria en 3 dimensiones, alcanzo a notar que está sucediendo algo bien interesante. ¿Listo? Y es que las partículas se están moviendo en una región, ¿listo?, que hace recordar o hace pensar en una región semicircular. ¿Listo? Acá me alejé demasiado de la trayectoria de las partículas. Voy a moverme en este sentido. Bien, está haciendo una especie de pequeño recodo. Bien, acá está cambiando ligeramente la dirección de las partículas, ustedes lo pueden notar. Bien, si pensamos en nuestros ejes espaciales, este eje que está acá pequeñito es el eje Z, el eje Y y el eje X. Alcanzamos a ver que hay un pequeño recodo, hay una pequeña desviación como hacia el eje Z negativo de las partículas, y ellas empiezan a hacer una especie de trayectoria semicircular. ¿Listo? Y acá después se produce este pequeño recodo que tenemos en el espacio. Entonces lo que queremos preguntarnos es qué es lo que está sucediendo en este caso con las partículas que tenemos en esta región, porque se están moviendo de esa forma, porque están haciendo esa trayectoria tan interesante que estamos observando. Para eso vamos a pensar que las líneas de campo magnético que está produciendo Blender emulan un poco a las líneas de campo magnético producidas por lo que se conoce como un dipolo magnético, que básicamente es un imán. ¿Listo? Es el tipo de campo magnético que podemos observar en un imán o, por ejemplo, en nuestro planeta la Tierra. Estas líneas son curvas, ¿listo?, emergen del polo norte y convergen hacia el polo sur. ¿Listo? Estas líneas de campo son emuladas por Blender. Entonces básicamente tendríamos aquí una captura de la trayectoria de las partículas cuando he disminuido un poco la magnitud del campo magnético aplicado, y podemos ver que está este recodo y está este recodo. Entonces básicamente lo que está pasando es que estas líneas son curvas, empiezan a curvarse en el espacio como las del campo magnético terrestre o las de un dipolo, y en esta región esas líneas de campo magnético están entrando hacia la pantalla del computador. Eso quiere decir que nosotros podemos pensar que esas líneas de campo magnético se ven de esta forma en esa región. ¿Listo? Si las líneas de campo se ven de esa forma en esa región, las partículas cargadas que están entrando a esa región del espacio se están moviendo tratando de hacer una trayectoria circular. Entonces lo que podemos observar es que las partículas deben estar sintiendo o experimentando una fuerza centrípeta hacia el centro de un círculo, ¿listo?, de una trayectoria aproximadamente circular. ¿Listo? Eso nos hace concluir o nos hace inferir que la fuerza magnética que están experimentando las partículas de nuestro fluido de cargas es ortogonal o perpendicular a la velocidad que llevan las partículas. ¿Listo? Esa es una primera conclusión. Pero también, de acuerdo a lo que acabamos de especular sobre nuestro campo magnético en Blender, podemos afirmar que la fuerza magnética no solamente es ortogonal a la velocidad de las partículas, sino la fuerza magnética también es ortogonal al campo magnético que hay producido en esa región del espacio. Primera par de conclusiones interesantes: la fuerza es perpendicular a la velocidad de las partículas y asimismo es perpendicular al campo magnético. ¿Qué sucederá ahora si yo hago algún cambio de orientación espacial del campo magnético que están sintiendo estas partículas? Para mirar ese cambio de orientación vamos a hacer lo siguiente: vamos a proyectar las partículas o nuestro fenómeno sobre el eje Z positivo. Vamos a devolvernos al primer cuadro, de hecho vamos a devolvernos al cuadro número 0, ¿listo? Y vamos a hacer un cambio sobre nuestro campo magnético. Primero vamos a desplazar nuestro dipolo magnético a esta región, que quede sobre la dirección de movimiento de las partículas.
de acuerdo al campo de velocidades que hemos producido acá. Y ahora lo que vamos a hacer es que voy a proyectar esto sobre el eje Y. Recuerden que este de acá es nuestro eje Y, entonces vamos a hacer una rotación, vamos a rotar nuestro campo magnético sobre el eje Y. Vamos primero a proyectar sobre el eje Y. Acá tenemos entonces nuestra partícula emisora. Esta es nuestra partícula emisora. Acá tenemos el campo tipo viento. Y ahora lo que vamos a proceder a hacer es una rotación. Para poderla hacer con comodidad y saber muy bien lo que estamos haciendo, vamos a hacer bastante zoom. Acá ya tenemos el campo magnético. Recordemos que estas líneas que están acá corresponden a nuestro campo. Para verificar que hayamos seleccionado el campo magnético voy a moverme. ¿Listo? Entonces allá atrás tengo los ejes y acá tengo el campo magnético. Entonces vamos a volver a la proyección que tengo ahí. Vamos a darle la opción de rotar y acá nos sale este circulito verdecito, que es el cual nos indica sobre qué eje vamos a rotar. Entonces acá estamos viendo claramente que estamos rotando nuestro campito. Listo, lo vamos a rotar hasta que alinee esta línea, valga la redundancia, con el eje en el cual se están moviendo nuestras partículas. ¿Listo? Entonces ya he hecho ese ajuste, ya he alineado nuestro campo. Ahora voy a volver a proyectar sobre el eje Z. Entonces estamos viendo de nuevo nuestras partículitas. Voy a dejar ya de rotar a nuestro campito. Simplemente vamos a dar la opción acá de seleccionar. Y ya que tenemos nuestro campo magnético seleccionado, voy a bajar un poco la magnitud del mismo. Vamos a bajarlo, por ejemplo, a 2. ¿Listo? Y vamos en este momento tratar de predecir, bueno, a ver qué sucede con nuestras partículas. Entonces le voy a dar Enter. ¿Listo? Y acá estamos observando una cosa bastante interesante y diferente a lo que observamos en el caso anterior. Si yo me empiezo a mover acá en el espacio en 3 dimensiones, yo empiezo a notar que las partículas se están moviendo pues prácticamente en línea recta, pues salvo acá la deflexión que hay en la región de emisión. Lo que estamos viendo es que en este caso ya las partículas no están formando una trayectoria curvilínea, sino se están moviendo en línea recta. En este caso, entonces ya no hay esa deflexión, ya no hay ese efecto que habíamos visto anteriormente en el escenario anterior con el campo magnético. Entonces la pregunta es qué está sucediendo en ese caso. Y la respuesta a esa pregunta es que hemos alineado el campo magnético externo con el campo de velocidades. Es decir, lo que estamos garantizando en este escenario es que la velocidad de deriva de nuestras partículas es completamente paralela al campo magnético externo aplicado. En ese caso, lo que podemos observar es que ya no hay deflexión de las partículas, entonces la conclusión que obtenemos es que la fuerza magnética sobre las partículas en este escenario, es decir, como consecuencia de que estos dos vectores sean paralelos, es que la fuerza magnética que observamos sobre las partículas es cero. Eso está implicando entonces que la fuerza magnética es siempre perpendicular tanto a la velocidad como al campo, pero si el campo y la velocidad son paralelos, antiparalelos, entonces la fuerza magnética que observamos sobre las partículas cargadas es igual a cero. Eso nos hace pensar que entonces podemos modelar la fuerza magnética en términos de un vector que sea ortogonal a este vector que es la velocidad de las partículas y al mismo tiempo al campo magnético, pero que cumpla que si estos dos vectores son paralelos, entonces esta fuerza magnética sea cero. Y la cantidad magnética, la cantidad matemática que cumple esa condición es precisamente una cantidad que conocemos como el producto cruz o producto exterior entre estos dos vectores. Es decir, el vector que cumple estas condiciones es el producto cruz entre la velocidad de deriva de las partículas y el campo magnético. Entonces eso nos hace intuir que la fuerza magnética tiene que ver con este producto cruz. ¿Listo? Pero, además de eso, naturalmente, esta fuerza magnética va a depender de la carga de los portadores de carga que se están moviendo ahí. Eso nos hace pensar entonces que esta fuerza magnética debe ser proporcional entonces a la carga de los portadores de carga que se están moviendo. Eso nos lleva a la conclusión entonces que la fuerza magnética la podemos modelar como el producto cruz entre la velocidad de deriva de las partículas, el campo magnético aplicado y la carga de los portadores. ¿Listo? Entonces nuestra fuerza magnética cumple esta sencilla regla. Bien, el producto cruz entre dos vectores
también tiene una magnitud porque es un vector y podemos calcular esa magnitud de este vector de fuerza magnética simplemente como la carga de las partículas que se están moviendo ahí por la magnitud de la velocidad de deriva de las partículas por la magnitud del campo magnético entre las dos partículas por el seno del ángulo que se forma entre la velocidad de deriva y el campo magnético. Y de acá es más claro para nosotros que si el ángulo formado entre la velocidad de deriva y el campo magnético es igual a 0 o a 180, es decir, que son paralelos o antiparalelos, pues en ese escenario el seno de 0 grados va a ser igual a 0 y asimismo el seno de 180 grados va a ser igual a 0. Entonces, en ese escenario no tendríamos fuerza magnética ejercida sobre las partículas. Eso nos está mostrando entonces la naturaleza de esta fuerza actuando sobre estas partículas cargadas. Bien. Otro aspecto bien interesante de todo lo que estamos observando y lo que hemos visto hasta el momento en nuestra simulación es que la trayectoria que predecimos en las partículas, vamos a volver acá un momentico a Blender, si volvemos al escenario que teníamos previamente, es decir, el campo magnético en su condición previa, vamos acá a restaurar la condición previa, vamos a poner el cuadro número 0, vamos a proyectar eso sobre el eje Z, vamos a eliminar nuestro campo magnético, lo vamos a suprimir, listo, acá está nuestro campo magnético, vamos a suprimirlo, vamos a agregar de nuevo, para evitar hacer la rotación y todo esto que ya hicimos, vamos a agregar de nuevo nuestro campo magnético, listo, nuestro campo magnético está creado acá, listo, aquí lo podemos observar, listo, vamos a movernos a esta región del espacio donde tenemos nuestro vector de campo, acá está nuestro vectorcito de campo, se me perdió, no lo estoy viendo, listo, vamos a ver si lo puedo ubicar, no lo encuentro, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a reiniciar Blender, listo, se me perdió mi vector de campo, vamos a abrir nuestro archivito, acá tenemos la situación de nuevo, ahora ya tenemos todo desde el principio, vamos a cambiar, a cambiar un poco de nuevo la magnitud del campo, listo, como hicimos al puro principio, y nos damos cuenta que dependiendo de la magnitud de nuestro vector de campo, pues el radio de flexión de las partículas va a cambiar. Bien, dejemos que corra un poquito la simulación, dejamos que corramos la simulación y vamos a variar un poquito la magnitud, vamos a bajarlo a 2, listo, y acá podemos ver cómo el radio de esta trayectoria circular cambia, es decir, la deflexión que estamos observando sobre las partículas cambia notoriamente. ¿Podríamos calcular este radio? Sí, claro, con Blender podemos hacer ese cálculo directamente, eso lo vamos a ver en videos siguientes, cómo podemos calcular o hacer un estimado del radio de curvatura de esas trayectorias a través de lo que estamos viendo acá en Blender. Ese es un ejercicio bastante interesante de hacer, pero lo importante es que acá notemos cómo cambia el radio de la trayectoria conforme nosotros cambiamos la magnitud del campo magnético. Acá voy a hacerle otra pequeña variación, entonces podemos notar este fenómeno de cómo depende la magnitud del radio de esa trayectoria de la magnitud del campo magnético. Bien, paremos esto acá, vamos a suspender nuestra animación un poquito y vamos a pensar un poco en el radio de la trayectoria de la partícula en este campo magnético. Entonces vamos a tomar esta imagen que está acá, control C, nos la vamos a llevar y vamos a hacer ese pequeño cálculo para estimar la expresión matemática para el radio de esa partícula, el radio de la trayectoria de esa partícula. Entonces lo que sabemos en este caso es que la fuerza magnética es completamente ortogonal a la velocidad de la partícula y al mismo tiempo al campo magnético. Eso quiere decir que el ángulo que se está formando entre la velocidad de deriva y el campo magnético es de 90 grados. En ese orden de ideas, nuestra fuerza magnética, la fuerza magnética que tenemos la podemos escribir simplemente como la carga por la velocidad de deriva de las partículas por el campo magnético
por el seno de nuestro ángulo, que es de 90 grados, y en este caso nuestra fuerza magnética está apuntando, por ejemplo, en este punto, a lo largo del eje Y positivo. Si estamos considerando únicamente este punto, entonces acá podríamos asumir que va en J positivo. La magnitud de nuestra fuerza nos va a dar igual simplemente a la carga por la velocidad, por el campo, por el seno de 90, que es 1. Entonces esta va a ser la magnitud de nuestra fuerza magnética. Pero esa fuerza magnética está produciendo una aceleración centrípeta en la partícula. Eso quiere decir que la fuerza va a ser igual a la fuerza centrípeta, que es la masa de la partícula, por la aceleración radial que tiene. En física mecánica o física 1 aprendemos que esa aceleración radial la podemos calcular como el cuadrado de la velocidad de la partícula sobre el radio de la trayectoria, que es lo que nos interesa en este momento poder determinar. En ese orden de ideas, entonces podríamos afirmar que el producto de la carga por la velocidad por el campo va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio de la trayectoria. Y en ese orden de ideas, entonces yo puedo despejar el radio de mi trayectoria. ¿Listo? Haciendo un pequeño calculito, concluimos que el radio de acá, simplemente simplificamos estas velocidades acá, podemos pasar a dividir la carga, entonces nos va a quedar, y el campo, nos va a quedar que el radio es igual a la masa de la partícula por la rapidez sobre el producto de la carga por el campo. Y esto nos está mostrando entonces que el radio de la trayectoria descrita por la partícula en este movimiento circular producido por el campo magnético es inversamente proporcional al campo magnético aplicado. Eso es algo que también podemos chequear con Blender. Podemos chequearlo en nuestro experimento virtual utilizando Blender, simplemente midiendo las escalas de esos radios de curvatura. Pero para eso tenemos que hacer una estimación y aprender cómo calcular radios de curvatura, por lo menos geométricamente. Eso es tema que vamos a dejar para un próximo video, para mirar cómo podemos hacer ese sencillo cálculo del radio solamente a través de nuestro experimento en Blender. Entonces eso es lo que quería mostrarles sobre la fuerza magnética. Espero que les haya sido de utilidad para entender un poco más de estos temas y esta interesante fuerza que se presenta en la física. Agradezco su atención, espero que el contenido del video les esté gustando y cualquier sugerencia pueden dejarla en la cajita de los comentarios. Muchas gracias por su atención, chicos y chicas. Nos veremos en próximos videos.